Ah, yo dije ya, oye, unos minuticos en la sesión. Unos minuticos de entrevista. Que nos hace quedar en altos. Sí, Memo, ¿qué lo llevaron? No, ¿qué lo llevaron? Me llevaron a Luis. ¿Cómo vamos a Luis. ¿Dónde está que Andrés? No, yo la paso. Sí, no. Aquí nos queda otro poquito.
Chicas, esperamos a la mañana. A veces esperamos. Si no, pues no puedes coser. Muy buenos días para todos. Hoy, 22 de julio del año 2026, damos inicio a esta sesión extraordinaria de sesiones número 7. No sin antes saludar a todos los honorables concejales y a los que nos ven por los diferentes medios. Señor secretario, antes de seguir con el orden del día, por favor, llama a la lista y verificación del quórum. Buenos días a los honorables concejales, al invitado y a las personas que nos ven y escuchan a través de los diferentes medios de comunicación. Procedo con el llamado de asistencia. Gonzalo Acevedo Sierra, Lina Andrea Arango Berrío, Presente. Honorio Jesús Berrío Patiño, Presente. Jonathan Sneider Gutiérrez Berrío, Andrés Felipe Londoño Arango, Mercedes María Montes Mendoza, Presente. Daniela Munera Medina, Juan Guillermo Muñoz Pérez, Carlos Mario Pérez Ruiz, Luis Ángel Quintero Gómez, Presente. Carlos Felipe Restrepo Peña, Presente. John Jairo Villapuerta. Presente. 10 concejales contestan el llamado de asistencia. Contamos con quórum deliberatorio y decisorio. Muchas gracias, señor secretario. Continúe con el orden del día. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himno del Departamento de Antioquia. Cuarto, discusión y aprobación del acta número 51 del 21 de julio de 2026. Quinto, segundo debate del proyecto de acuerdo número 37, por medio del cual se hace una modificación temporal frente a sanciones e intereses de obligaciones tributarias y no tributarias en mora y se dictan otras disposiciones. Sexto, himno del municipio de San Pedro de los Milagros. Se pone a consideración el orden del día. Se somete a votación. 10 votos a favor. Señor secretario, continúe con el orden del día. Tercero, himno del Departamento de Antioquia. Oh, libertad que te las montañas de mi tierra, de partes que sí, solo rosas, esencias. Oh, libertad que te las montañas de mi tierra.
objetivo, con libertad en la selva, el noche que mis mayores me dejaron por herencia, la quiero porque a sus golpes huesos pobres suenan. Oh, libertad que te formas las montañas de mi tierra, deja que estiren mis hijos tus olorosas esencias. Oh, libertad que te formas las montañas de mi tierra, deja que estiren mis hijos tus olorosas esencias. Oh, libertad, oh, Señor secretario, continúe con el orden del día. Cuarto, discusión y aprobación del acta número 51 del 21 de julio de 2026. Se pone a consideración el acta número 51 del 20 de julio de 2026. Se somete a votación. 8 votos a favor. Señor secretario, continúe con el orden del día. Quinto, segundo debate del proyecto de acuerdo número 37, por medio del cual se establece una disminución temporal frente a sanciones e intereses de obligaciones tributarias y no tributarias en mora, y se dictan otras disposiciones. Rectifico la votación de 9 votos a favor del acta. Muchas gracias, señor secretario. Entonces, le doy la palabra al concejal ponente, que es el concejal Andrés. Tiene la palabra, concejal. Gracias, señor presidente. Buenos días para todas las personas que nos acompañan en las barras, nos ven por los medios, y el secretario de Hacienda, quien estará a cargo de este proyecto de acuerdo número 37. Entonces, secretario, por favor nos colabora dándonos ilustración sobre de qué se trata este proyecto de acuerdo. Le cuento pues a la comunidad, a los compañeros, que se le dio el estudio correspondiente en la comisión, en la cual surgieron solamente 2 novedades que más adelante se les mencionará. Una de ellas fue el anexo del concepto jurídico, que más adelante pues se leerá también. Entonces le doy la palabra al secretario Diego para que nos amplíe el tema sobre este proyecto de acuerdo. Muchas gracias, concejal. Señor secretario, entonces tiene la palabra para que nos dé explicación de este proyecto. Tiene la palabra, secretario. Bueno, un cordial saludo para la mesa directiva, para las concejalas y los concejales del municipio de San Pedro de los Milagros, para las personas que nos escuchan aquí en el recinto y la comunidad en general. Hoy estamos acá en el recinto del Consejo Municipal para presentar a ustedes el proyecto de acuerdo número 37, por medio del cual se establece una disminución temporal frente a sanciones e intereses de obligaciones tributarias y no tributarias en mora, y se dictan otras disposiciones. Hay que mencionar que este proyecto de acuerdo, que se somete ante el honorable Consejo Municipal, digamos que desde el punto de vista legal, técnico y financiero, pues se han mirado todos los temas que nos pueden a nosotros permitir traer a ustedes, a la corporación, para lograr llevar a configurar una, digamos, un principio de igualdad tributaria en el tema de lo que es la eficiencia administrativa y la configuración de una amnistía, toda vez que las medidas propuestas, pues, digamos, no recaen en tributos, sino exclusivamente sobre intereses moratorios. Hay que dar claridad acá, ¿cierto?
Igualmente es importante manifestar que todo este tema normativo, pues, y que reglamenta todo este tema de alivios es netamente de potestad del Consejo Municipal. Es el Consejo Municipal quien autoriza y da, digamos, la potestad, la autorización también a la administración municipal para poder proceder con este alivio. Aquí los contribuyentes, digamos que deberán cancelar el 100% del capital adeudado, o sea, nosotros no vamos a trabajar nada sobre el capital adeudado. Eso lo debe pagar el contribuyente en el 100%, ¿cierto? Lo que sí vamos a proponer acá es una porción de los intereses moratorios para que se venga a el contribuyente que ha venido teniendo de una u otra manera dificultad. Digamos que esto, lo que nosotros estamos soportando ahora, pues tiene un tema de sostenibilidad fiscal y administrativa, una justificación en lo que tiene que ver pues con el deterioro que hay en la cartera del municipio y también en el cuidado que tiene que ver con los procesos coactivos adelantados por la administración. No son, digamos, fáciles esta recuperación en algunos casos y en otros realmente lo que corresponde es hacer todas esas actividades que tienen que ver con las actuaciones procesales que se van dando en este tema de lo que es el cobro proactivo. Es importante también manifestar que esta cartera pues asumiría lo que se viene generando por las grandes dificultades que han tenido también algunos contribuyentes. Recordemos que de una u otra manera pues en los últimos años hemos tenido situaciones como la pandemia, pero también las crisis que se han dado en algunos momentos en el sector agropecuario, en particular en lo que tiene que ver con el sector lechero, el sector agropecuario, papa, tomate y árbol, el sector porcicultor que atraviesa pues un problema significativo en lo que es el precio de la venta de sus productos y que de una u otra manera pues este tipo de cosas van afectando a los contribuyentes. También igualmente personas que quieren desarrollar sus actividades comerciales e industriales y de una u otra manera pues han tenido dificultades también en algún momento este proceso. Nosotros hoy, digamos, como llamamos de este proyecto, estamos aquí considerando el alivio para los contribuyentes del impuesto predial unificado. Impuesto predial unificado. El impuesto de industria y comercio. Y lo que son sanciones. Es importante manifestar que no se está incluyendo acá lo que tiene que ver con multas de tránsito ni multas policivas o sanciones policivas. Que si bien entonces la cartera pues, del municipio de Antonio hoy está alrededor de los 13.000 millones de pesos, esta cartera que estamos trayendo de acá tiene un monto en capital de intereses de 7.850.997.248 pesos, lo que representa pues un valor importante, ¿sí? Y que de una u otra manera pues es un saldo 31 de diciembre de 2025 que también refleja un incremento respecto al año anterior en un 6.6%. Es importante igualmente manifestar que esta cartera que estamos mencionando acá los 8.850 millones de pesos, cuando las distribuimos en lo que es capital de intereses, tenemos un capital de 4.983 millones de pesos y tenemos también unos intereses de 2.867 millones de pesos.
Es importante entonces entender en términos prácticos, podríamos decir que de cada 100 pesos que se da al municipio, 63 corresponden a capital y 37 corresponden a intereses. Ahora entonces es, digamos, para nosotros entonces, claro que hay un número importante de contribuyentes, cerca de 1.393 contribuyentes, contando siempre los vencidos, o contando en algunos de estos con 200 cuentas vencidas inclusive. ¿Sí? Esto de una u otra manera pues nos lleva a realizar en los diferentes temas que hemos analizado las cifras, mirar escenarios. ¿Cuál sería el escenario posible en estos procesos de recuperación de cartera? ¿Sí? Y en este proceso de recuperación de cartera, pues digamos que determinamos tres escenarios: un escenario conservador, un escenario moderado, un escenario optimista. Para lograr llegar a una recuperación, digamos que está en el escenario conservador en alrededor de los 490 millones de pesos, y en el escenario optimista recuperando el 45% está en los 2.156 millones de pesos. Hoy traemos el escenario moderado del 30%, estimando que logramos una recuperación aproximada de 1.300 millones de pesos con este proyecto de acuerdo. Es importante entonces manifestar que este proyecto de acuerdo busca que el contribuyente pague la totalidad del capital, ¿cierto? Y que en lo que tiene que ver con obligaciones tributarias se le condena hasta el 80%, de los intereses moratorios. Recordemos, estamos trabajando en contribuyentes del impuesto predial unificado, del impuesto de industria y comercio, de lo que son sanciones tributarias y urbanísticas, que no estamos considerando en este proyecto de acuerdo lo que son multas de tránsito y sanciones policías, y que en lo que tiene que ver con obligaciones tributarias estamos proponiendo que este proyecto de acuerdo se apruebe con plazo máximo para hacerse hasta el 30 de septiembre de este año. Los contribuyentes tendrían 2 meses, más de 2 meses de enero, porque logramos sacar este proyecto antes del 1 de agosto, tendríamos el mes de agosto, el mes de septiembre, para lograr ellos revisar pues si lograr digamos, alivio tributario. Es importante manifestar que el proyecto de acuerdo también da la oportunidad de que se firmen acuerdos de pago. Que esos acuerdos de pago tendrán un plazo máximo de 12 meses. Y que esos acuerdos de pago nos van a permitir entonces que el contribuyente también, digamos, acceda a este alivio para pagar en 12 cuotas. Eso es importante también manifestar que el contribuyente que desee acceder a un acuerdo de pago tendrá que cumplirlo, porque si se da al menos un incumplimiento, se tiene que decretar obligatoriamente el incumplimiento del acuerdo de pago, y la obligación volverá a reliquiarse al valor inicialmente pactado, y se tomará esos bonos que hizo al momento de suscribir el acuerdo de pago como bonos a intereses moratorios, porque lo primero que se abona es eso. Entonces es fundamental que el contribuyente tenga la claridad de eso, porque es la forma en la que puede lograr normalizar su situación tributaria con el municipio y que realmente pueda lograr llevar a un término este beneficio que se está proyectando a través de este proyecto de acuerdo. Es importante también manifestar que esto es para personas que tienen, digamos, un término, una mora importante porque aquí nos
alivios que se van a hacer son sobre los intereses moratorios. Sobre los intereses moratorios, ¿sí? Y que el contribuyente pues debe tener, digamos, esta claridad para poder acceder a este proyecto de acuerdo. Es importante igualmente manifestarles a los contribuyentes que si bien nosotros como administración municipal estamos dando un plazo importante, esto en lo que es 2 meses, esto también es un tema en donde si bien el contribuyente se va beneficiado, el municipio también va a lograr recuperar de la cartera. Pero esto es un tema de tipo fiscal, y por el tema fiscal nosotros como municipio no podemos ampliar este plazo a más plazo del 30 de septiembre. Inclusive municipios que han hecho este tipo de medidas los han hecho a menor plazo. Nosotros acá estamos llevando hasta el 30 de septiembre para que nos considera como liquidación de lo que se hace con el impuesto que debe verificado de forma trimestral y logramos llevar esas liquidaciones allí. Que si el contribuyente tiene en algún momento determinado un avance en el cobro proactivo, podrá también beneficiarse de este alivio. Y respecto a las cifras, me parece muy importante que las revisemos con cuidado. Se las quiero compartir acá qué es lo que se pretende en este siguiente acuerdo. En la proposición que les estoy mostrando a ustedes, vemos entonces la información que se presentó claramente en la exposición de motivos, en el PROFIS, en todo lo que tiene que ver pues, con los reportes que implica un proyecto de acuerdo de esta envergadura para el municipio, que es un proyecto en donde, si bien él está teniendo un beneficio desde el punto de vista de ingresos, el contribuyente tiene un beneficio desde el punto de vista también de descuento en intereses moratorios. Nosotros también estamos aquí analizando el tema fiscal, y el tema fiscal que de una manera pues tenemos que hacerlo con mucho cuidado, porque el municipio es caracterizado por un tema de buenas pagas. Y los contribuyentes, realmente hay que felicitar al contribuyente, ha sido siempre muy buena paga en este proceso. Y eso de una manera pues ha permitido que el municipio siga creciendo en sus ingresos propios y logrando desarrollar todo lo que tiene que ver con los planes, programas y proyectos, pero también garantizar la estabilidad del municipio en unos ingresos que le permitan estar en quinta categoría para lo que hablamos en los últimos años. Hoy en el municipio, entonces, cuando miramos estas cifras que les estoy proyectando yo, tiene 12.800 millones de pesos en cartera en mora al 31 de diciembre de 2025. ¿Por qué lo presentamos al 31 de diciembre de 2025? Porque tengamos que hablar que el impuesto predial de este año lo liquidamos hasta finales del mes de marzo. Y eso de alguna manera, pues, digamos que para tener claridad en las cifras, era mejor compararlos 24-25, año 24-25. Y aquí está toda la cartera, tránsito y policía también. Entendiendo que tránsito y policía no entran en este proyecto de acuerdo. Y entonces, cuando nosotros miramos toda la cartera, el grueso de la cartera, todo el capital hoy, se ve al municipio en cartera en mora 7.845 millones de pesos, redondeando la cifra. 7.845 millones de pesos. Pero vamos a ir solamente lo que es predial, industria de comercio y sanciones urbanísticas, que es lo que tenemos nosotros acá. Cuando nosotros entonces revisamos solamente estas cifras, ya la cartera no es de 8.000 millones de pesos sobre la que estamos planteando el proyecto de acuerdo, sino que es sobre 7.850.997.248 millones, en donde el capital es 4.983.361.765 y los intereses moratorios son de 2.827.635.437. Eso es lo que nosotros estamos planteando acá. Para entender entonces cómo hacemos nosotros las posiciones de mercado, hay que mirar esta información que nosotros estamos sensibilizando en estos momentos y que comparto con ustedes.
Estamos proyectando entonces que el total de cartera en intereses y en capital es en intereses de 2.867 millones y capital 4.987 millones. Que si nosotros proyectamos una recuperación de estos intereses moratorios del 30%, estaremos recaudando 860 millones de pesos. Que si a esos 860 millones de pesos les damos una disminución temporal de intereses, o sea, el beneficio que estamos haciendo desde el punto de vista tributario, llevando todo al 80% de nuestra sensibilización, llegaríamos entonces a disminuir desde el punto de vista fiscal que el municipio debería recibir 688.232.514 millones de pesos. Ahora bien, si nosotros entonces hacemos este alivio realmente de los intereses moratorios que esperamos recibir nosotros por esto, esperando un escenario moderado de recaudar un 30% de la cartera que tenemos hoy en estas tres pilotos, predial, en industria y comercio y en sanciones, estaríamos recaudando entonces realmente con esto 172 millones de pesos. ¿Por qué? Porque de 1.867 millones de pesos, el 30% da 860, y a eso le vamos a descontar en la línea del 80%, nos quedaría entonces un recaudo de 172 millones de pesos, pero recaudaríamos el 100% del capital, 1.495 millones de pesos. Ahora hay que tener en cuenta algo, que esto también se hizo un análisis muy juicioso en todo lo que es la exposición de motivos y lo que tiene que ver con el análisis del Comité Fiscal del Municipio, el COFIS. Y aquí entonces nosotros para el proyecto de acuerdo del presupuesto del año 2026, que ustedes aprobaron, el gobierno de Consejo aprobó en el mes de noviembre, decidimos allí incluir un presupuesto de recaudo de intereses moratorios de 500 millones de pesos. Hoy, al 30 de junio, hemos recaudado ya 155 millones de pesos, lo que quiere decir que lo que nos quedaría por recaudar en este año sería 344 millones de pesos. Y aquí viene entonces otro análisis importante que nos toca a nosotros tener cuidado para poder proyectar con detalle qué es la producción de ingresos que tenemos. Si nosotros esperamos recaudar 344 millones de pesos de acuerdo al presupuesto, lo que tenemos así presupuestado, ¿cierto? Y esa recuperación de intereses moratorios va a ser de 172 millones de pesos, que es la que determinamos acá, ¿cierto? 172 millones de pesos, pues realmente, digamos, vamos a tener un menor recaudo en el presupuesto de intereses moratorios, y un menor recaudo de 172 millones de pesos. Lo que por consiguiente le toca entonces venir a descontar acá del recaudo capital que vamos a hacer de 1.495 millones de pesos, con un escenario de que recaudamos el 30%. Y es importante que ustedes entiendan esto porque aquí hay dos conceptos entonces, ¿sí? Uno es que nosotros estamos proyectando recaudar el 30% del capital que tenemos hoy en hora. Pero estamos también analizando que ese 100% de intereses moratorios solo vamos a recaudar el 30%. ¿Sí? Y cuando hacemos el descuento de la disminución de beneficio que vamos a darle el 80% al contribuyente, que son 688 millones de pesos, recaudamos solamente 172 millones de pesos. Ese es el primer aspecto. El segundo es que nosotros habíamos presupuestado en el año 2026 500 millones de pesos de ingresos por intereses moratorios. Hemos recaudado a la fecha 30 de junio 156 millones de pesos para redondear, y nos quedan por recaudar entonces en el presupuesto 334 millones, pero con este digamos alivio que vamos a recaudar todos los 344 millones de pesos prestados, sino que vamos a recaudar solamente 172 millones de pesos, lo que deja un menor recaudo en el presupuesto de 172 millones de pesos,
lo que lleva entonces a descontar eso respecto al capital y terminamos entonces recaudando 1.323 millones de pesos en este escenario. Si yo le pusiera el escenario número, le doy el 15% acá, simplemente digitar a 15%, me daría que el recaudo estaría en el nivel de 490 millones de pesos. Si yo pongo el escenario más optimista, 45 millones, me daría que estaría recaudando 2.156 millones de pesos. Y este es entonces el escenario que pusimos nosotros en toda la información que ustedes tienen allí y sobre la cual estamos soportando este efecto fiscal neto que tendría el municipio en la posibilidad de que ustedes tomen una decisión de darle ese alivio a los contribuyentes para hacer una buena recuperación de cartera. Esto es lo que, digamos, desde el punto de vista de análisis técnico, de análisis fiscal, de análisis financiero, tenemos nosotros acá para compartirles a ustedes, ¿cierto? Igual, pues también considero que vamos a tener la participación también del jurídico, el doctor Alonso, para que nos dé para que pueda participar y nos dé como su apreciación en este proceso, porque es importante también pues escuchar al doctor Alonso. No sé si hemos logrado tener la comunicación con el doctor Alonso para poder esto. Entonces, presidente, miremos a ver. ¿Sí estamos ya? Sí, sí, pero María. Doctor, listo, ahí le escucho. Doctor Alonso, ahí lo están escuchando. Eso es para simplemente decir la connotación del proyecto de acuerdo, que cuál es la fuente de legalidad del proyecto de acuerdo. El marco normativo que origina la construcción del proyecto de acuerdo está amparado en el decreto legislativo 150 del 2026, con ocasión de la declaratoria de calamidad pública dada por el Gobierno Nacional
la cual fue regulada en el decreto 243 de 2026, donde incluyeron el departamento de Antioquia, en donde en el artículo 7 de dicho decreto se le da la potestad a los consejos municipales para que establezcan las condiciones especiales en materia de el pago de los intereses moratorios en lo que es el componente del impuesto en materia predial e industria y comercio, digamos, particularmente, y en algunas sanciones. Igualmente, el gobierno departamental, a través de la Asamblea de Antioquia, expidió la ordenanza 010 del año 2026, creo que es del 9 o del 10 de mayo del año 2026, en donde, haciendo uso de esas atribuciones que establecen esos dos decretos, el 150 legislativo y el 243 reglamentario, expedidos por el presidente de la República, se establece, digamos, que el marco de legalidad para fijar la condición especial para el pago de intereses de mora. Eso es una libertad y una competencia que es, digamos, regulada y que de alguna manera está alineada con las competencias que tiene el Congreso de la República, el presidente, y en este caso, por el marco normativo que estableció la Asamblea Departamental y la que puede establecer el Consejo Municipal. Yo creo que la mayoría de los miembros del Consejo saben que yo he sentado una posición de negatividad frente a la condición especial de condonación de intereses. Y digamos que en esencia las otras veces es porque realmente los municipios no hacen un verdadero estudio del impacto fiscal de las medidas en lo que tiene que ver con la condonación de los intereses de mora. Digamos que las últimas 2 o 3 sentencias que la Corte Constitucional ha declarado frente a la legislación que se ha expedido, digamos que en esencia han involucrado específicamente el que no existan estudios de impacto fiscal y simple y llanamente se desconoce el contenido del artículo 7 de la ley 819 de 2003. Entonces, digamos que en regla general esa ha sido como la razón por la cual la Corte Constitucional e inclusive tribunales en cada uno de los departamentos han declarado la invalidez o la nulidad de los actos administrativos que han intentado hacer este tipo de condiciones especiales. Hoy estamos frente a un escenario diferente, pienso yo, y esa circunstancia me ha hecho modular o cambiar un poco de parecer frente a la posición que de manera, digamos, los últimos 6 o 7 años he sostenido frente a esta condición especial. Y es que tenemos 3 disposiciones, 2 de orden legal nacional, una del orden departamental, y en ese marco, digamos, hace repensar que si se antecede un estudio de impacto fiscal en donde los intereses de mora que se pretenden no cobrar para de alguna manera implementar el recaudo en materia tributaria y de algunas sanciones, que son las que también se establecen allí en el proyecto de acuerdo, se avengan de alguna manera con las condiciones de presupuesto que tiene el municipio. Es decir, se va a cobrar la totalidad del capital, pero hay que recordar que cuando se construye el presupuesto del municipio, los intereses de mora no hacen parte de la proyección de los ingresos que anualmente se calculan para efectos de establecer el equilibrio del presupuesto entre los ingresos y los gastos. Entonces, digamos que dentro de ese análisis que se hizo del impacto fiscal con la medida que si se llegara a adoptar, pues la condición sería 0, porque cuando desde la Secretaría de Hacienda se proyecta o se calcula anualmente
el presupuesto no se tiene en la cuenta para efectos de los ingresos y los recaudos que se vayan a realizar, teniendo presente los intereses de mora que estén acumulados y que hagan parte de los ejercicios o acciones de cobro coactivo que realice la entidad. Normalmente la proyección de los ingresos, digamos que particularmente los que son ingresos propios, la cuantificación de esos ingresos se hace única y exclusivamente mirando la proyección de cada vigencia fiscal, castigando una cartera porcentual, porque de todas maneras hay que entender que no siempre se recauda el 100%, entonces hay un castigo de la cartera, no sé Diego en cuánto la estima. Si tenemos una cartera proyectada, por ejemplo, de impuesto predial para el año 2027, por decir alguna cosa, de acuerdo al comportamiento histórico, lo que uno evalúa es en el ejercicio ordinario del comportamiento, digamos, de los 4 o 5 años anteriores, cuánto es el impuesto que efectivamente se recauda por ese concepto. Es decir, uno dice que de esos 1.000 millones, en una hipótesis, es el impuesto que se causaría durante el año 2027, y el estimativo del comportamiento histórico, digamos, alcanza un 60%, Diego tiene que, el secretario de Hacienda, establecer que la proyección para efectos de los ingresos que se presupuestan es de 600 millones. Y allí no se tienen en cuenta los intereses para efectos de establecer los ingresos de recursos propios. Entonces, desde esa óptica, dentro del análisis que se hace, consideramos que se supera la falencia que en otras oportunidades ha tenido el despliegue de este tipo de proyectos. En el año 2026 han sido muchos los municipios donde se ha declarado la invalidez de acuerdos que han intentado adoptar esta misma medida, pero hay que tener presente que esas medidas no han estado antecedidas del decreto legislativo 150 del 2026 y tampoco ha estado enmarcada dentro de la permisión que establece el artículo 7 del decreto 243 del 2026. Y aunado a eso tenemos un elemento, digamos, adicional, que es el acto administrativo que escribió la ordenanza, que escribió la Asamblea de Antioquia, la ordenanza 10 de 2026, que está, digamos, orientada dentro de la misma estructuración de la condición especial que las dos disposiciones nacionales establecieron. Entonces, nunca habíamos tenido, digamos, como esa carta de presentación de la Asamblea concediendo este tipo de condiciones especiales, y hoy sí se tiene. Pero adicionalmente se hizo un estudio juicioso del impacto fiscal, dando aplicación a la obligatoriedad que hay de incluir dentro de la exposición de motivos y dentro de el estudio técnico que se elabore ese impacto fiscal, y consideramos que que se elaboró es suficiente para que se superen, digamos, las limitaciones que el Tribunal Administrativo de Antioquia en otras ocasiones ha encontrado una falencia. Hoy creo yo, observo yo que bajo estas mismas condiciones perfectamente es posible que se pase un juicio de legalidad frente a esos actos administrativos en el tribunal si eventualmente pues, se hiciera ese control de legalidad. Entonces, de alguna manera, y viendo pues las dificultades que han existido, pues obviamente con lo que ha sucedido en el transcurso del año, obviamente Antioquia de pronto no tuvo ese impacto tan grande, pero fue incluido dentro de esta condición especial como departamento que le hacía aplicable el decreto legislativo 150 de 2026. Y en ese orden de ideas, pues somos o estamos amparados en esa condición especial, pues por ser un departamento que fue considerado en esa previsión que hizo el gobierno nacional a efectos de encontrar alivios en materia tributaria. Espero que con todo ese análisis que se hizo desde el punto de vista jurídico y el técnico que se hizo desde la Secretaría de Hacienda, yo considero que es un proyecto de acuerdo que pasa el juicio de legalidad, si eventualmente así se hiciera en el tribunal, precisamente porque
es el primero que se construye con un estudio técnico de impacto fiscal y adicionalmente se hace un análisis profundo frente a lo que es ese impacto también de la exposición de motivos, ¿cierto? Entonces, considero que todos los elementos o requisitos que habían sido falencias en otros proyectos de acuerdo, donde simplemente se hacía una limitación a conceder unos beneficios a lo que siempre se ha criticado, que son las moras, o que la persona que no es juiciosa y digamos ordenada en el pago de los tributos, pues termina siendo beneficiada con estas condiciones. Creo que este es un mecanismo que no va a ser recurrente, que mientras exista una condición como las que normativamente establece el Gobierno Nacional, perfectamente podemos nosotros hacer uso de las mismas, y esa competencia es del Consejo Municipal. Entonces, yo creo que toda la condición que se hizo desde el punto de vista jurídico y técnico llenan la totalidad de las expectativas frente a las, digamos, temores que podrían embargar a cualquiera de los que van a participar en la discusión y en la decisión. Han sido varias las entidades territoriales, no solamente en el departamento de Antioquia, sino en los departamentos que fueron beneficiados con esa condición especial, que han adoptado este tipo de medidas y que de alguna manera son un alivio en materia tributaria, no tanto para lo que es el contribuyente, sino para sanear las finanzas públicas en lo que tiene que ver con pasivos que son de alguna manera falaces en lo que es el recaudo. Entonces, creo que el proyecto de acuerdo cumple con todas las exigencias desde el punto de vista jurídico para efectos de que se dé una discusión y una decisión positiva en cuanto a lo que es la intención, en este caso, del Ejecutivo Municipal. Señor secretario, ahí llega su intervención. Bueno, reiterar primero de todo que lo que decía aquí el doctor Alonso, pues, con el tema jurídico y el soporte que nos da, y la oportunidad, pues, todo el que tiene el municipio de tener un proyecto de acuerdos como este. Hay que recordar que proyectos como este no han habido en el municipio. Recordamos en la Secretaría de Hacienda que el último que se hizo fue en el 2015, y lo otro salió por el tema de la pandemia. Entonces tampoco fue tan utilizado y no hay tanto beneficiario. El Consejo Municipal de la Federación de que yo llegué en el 2024 acá a presentar cifras de cartera, insistentemente la corporación, varios de los corporados, afines y no afines de la administración, que manifestaron la necesidad de presentar un proyecto de acuerdo en estos términos. Que hoy venimos acá y estamos presentes la oportunidad de que ustedes lo datos de analizarlo, revisarlo y tener la certeza de que no tenemos ninguna dificultad desde el punto de vista técnico, financiero, jurídico. Pues tomamos un trámite adecuado de análisis y de esa decisión favorable en el momento en que se pueda, pues, hacer este proyecto de acuerdo, ¿cierto? Entonces, digamos, dicho esto, pues se le solicita respetuosamente al Consejo Municipal aprobar el proyecto de acuerdo en mención, con base en razones técnicas, económicas y jurídicas claramente expuestas. Y dicho proyecto no solo responde a la necesidad directa, sino también a la existencia de circunstancias excepcionales que facultan al municipio, como lo dijo el doctor Alonso, para adoptar estas medidas especiales. Eso es como lo que podemos decir. Muchas gracias, estamos atentos acá. Doctor Alonso, no nos escucha, a ver si podemos ir por acá, por la web. Doctor Alonso, ¿nos escucha por acá? Listo, gracias, doctor. Muchas gracias, señor secretario. Entonces tiene nuevamente la palabra el ponente. Gracias, señor presidente. Pues
Me gustaría que antes de continuar con la lectura de la ponencia y abrir el debate se diera la palabra a los compañeros concejales si de pronto tienen al momento alguna duda que pueda resolver en estos momentos el secretario o el jurídico. Muchas gracias, concejal. Concejal, ¿tiene alguna pregunta o de acuerdo al proyecto? Entonces, Gracias, señor presidente. Entonces, para continuar, el secretario nos colabora con la lectura de lo correspondiente para iniciar el debate. San Pedro de los Milagros, 17 de julio de 2026. Consejo Municipal de San Pedro de los Milagros, Antioquia. Informe de ponencia para segundo debate en plenaria, por medio del cual se establece una disminución temporal frente a sanciones e intereses y obligaciones tributarias y no tributarias en mora y se dictan otras disposiciones. Señor Jonathan Sneider Gutiérrez Berrío, presidente del Consejo Municipal San Pedro de los Milagros, Antioquia. Referencia, informe de ponencia para segundo debate en plenaria. Honorables concejales, el suscrito ponente para primer y segundo debate del proyecto de acuerdo número 37 de 2026, por medio del cual se establece una disminución temporal frente a sanciones e intereses de obligaciones tributarias y no tributarias en mora y se dictan otras disposiciones, presentado por el señor alcalde en cumplimiento del encargo efectuado por la mesa directiva con fundamento en el artículo 313 de la Constitución Política y el artículo 73 de la Ley 136 de 1994, procedo a rendir el informe de ponencia correspondiente previa a las siguientes consideraciones de orden constitucional, legal, técnico y fiscal. Primero, antecedentes y trámite. El proyecto de acuerdo fue presentado por el señor alcalde municipal ante esta honorable corporación con el propósito de establecer una disminución temporal, excepcional y transitoria de intereses moratorios y sanciones asociados a las obligaciones tributarias y no tributarias en mora a favor del municipio de San Pedro de los Milagros. Recibido el proyecto por la Secretaría General del Consejo y efectuado su reparto por la mesa directiva, se designó ponente para primer y segundo debate de conformidad con la Ley 136 de 1994 y el reglamento interno de la corporación. Segundo, análisis de los requisitos de forma. Iniciativa para presentación del proyecto. La iniciativa corresponde al alcalde municipal, quien se encuentra facultado para presentar proyectos de acuerdo relacionados con la administración, recuperación y recaudo de las rentas municipales, de conformidad con los artículos 71 y 91 de la Ley 136 de 1994. Y las atribuciones constitucionales previstas en los artículos 287, 313 y 315 de la Constitución Política. Unidad de materia. El proyecto cumple el artículo 72 de la Ley 136 de 1994, pues su título, exposición de motivos y articulado guardan relación directa con una única materia: la adopción de beneficios temporales sobre intereses moratorios y sanciones de obligaciones tributarias y no tributarias en mora. Exposición de motivos. Se aporta una exposición de motivos que desarrolla la justificación constitucional, legal, técnica y financiera de la medida, explica su carácter excepcional y temporal, analiza la situación de la cartera municipal y contiene la evaluación de impacto fiscal exigida por el artículo 7º de la Ley 819 del 2003. Documentos anexos. El proyecto contiene el articulado, la exposición de motivos, el análisis de cartera, la estimación de recuperación de recursos y el análisis de sensibilidad fiscal. Competencia del Consejo. La corporación es competente para conocer y decidir la iniciativa con fundamento en el artículo 287, 313, numeral 4, 338 y 363 de la Constitución Política, así como las leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012, en cuanto reconoce la autonomía fiscal, territorial y atribuciones de dotar los atributos y adoptar decisiones relativas a las rentas municipales. Comisión competente. Conforme al reglamento interno del Consejo, corresponde a la Comisión Tercera Permanente o Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública conocer el proyecto en primer debate. En consecuencia, la iniciativa reúne los requisitos formales
necesarios para continuar su trámite y ser sometida a discusión y votación. Tercero, objeto del proyecto. El proyecto tiene por objeto establecer hasta el 30 de septiembre de 2026 mecanismos temporales de normalización de cartera, la disminución parcial de intereses moratorios y sanciones condicionados al pago total del capital y a la suscripción y cumplimiento de facilidades de pago. La medida comprende obligaciones tributarias, determinadas obligaciones no tributarias, multas urbanísticas y otras acreencias municipales, con las exclusiones expresamente señaladas en el articulado. Cuarto, análisis de legalidad del proyecto. La Constitución Política reconoce a las entidades territoriales autonomía para gestionar sus intereses y administrar sus recursos. Los artículos 287, 313, numeral cuarto, 338 y 363 constituyen el fundamento de la competencia municipal para adoptar mecanismos propios de administración, recaudo y recuperación de las rentas dentro de los límites de la Constitución y la ley. La medida propuesta no recae sobre el capital de la obligación tributaria. El contribuyente debe cancelar el 100% del capital y, según la modalidad escogida, una parte de los intereses moratorios y sanciones. Por tanto, el proyecto no plantea la condonación del tributo principal ni una renuncia absoluta a la renta pública, sino un instrumento temporal de gestión y recuperación de cartera. La exposición de motivos sustenta la medida en las sentencias C060 de 2018 y C448 de 2020 de la Corte Constitucional, destacando que la autonomía tributaria territorial exige que este tipo de decisiones sea adoptada directamente por el Consejo Municipal. Igualmente, diferencia la obligación principal de los intereses y sanciones, componentes accesorios respecto de los cuales se supone una reducción parcial y transitoria. Desde el punto de vista fiscal, el proyecto incorpora el análisis previsto en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003. La cartera objeto de estudio asciende aproximadamente a 7.850.997.248 pesos, de los cuales 4.983.361.775 pesos corresponden a capital y 2.867.635.473 pesos a intereses moratorios. La cartera del impuesto predial unificado representa el mayor componente, con una participación cercana al 81,93%. El escenario moderado estima la recuperación del 30% del capital vencido, equivalente a 1.495.008.533 pesos, y un efecto fiscal neto positivo aproximado de 1.322.964.042 pesos. Incluso bajo el escenario conservador del 15% del estudio proyecta un resultado favorable, lo cual permite concluir que la medida no compromete la sostenibilidad fiscal y puede mejorar la liquidez y el recaudo efectivo del municipio. La temporalidad, el pago íntegro del capital y la pérdida automática del beneficio por incumplimiento, las exclusiones establecidas, la improcedencia de devolución y la obligación de terminar formalmente los procesos de cobro una vez extinguida la obligación, constituyen salvaguardas de razonabilidad, proporcionalidad y protección del patrimonio público. En consecuencia, el proyecto cuenta con fundamento constitucional y legal suficiente, siempre que su aplicación sea estricta, restrictiva y se sujete a los requisitos, términos y controles previstos en el mismo acuerdo y en el Estatuto Tributario Municipal. Quinto, análisis del proyecto de acuerdo. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de forma y examinada la legalidad de la iniciativa, se procede a revisar su contenido. A. Revisión del título del proyecto. El título refleja adecuadamente el objeto y alcance de la iniciativa. No se propone modificación. B. Revisión del preámbulo del proyecto. El preámbulo identifica las disposiciones constitucionales y legales que sirven de fundamento a la competencia del Consejo Municipal. Se sugiere conservarlo sin
prejuicio de la revisión formal de citas y numeración antes de la aprobación definitiva. C. Revisión del articulado del proyecto. En relación con los artículos que integran el proyecto de acuerdo se recomienda lo siguiente. Artículo 1 se sugiere dejar igual, artículo 2 se sugiere dejar igual, artículo 3 se sugiere dejar igual, artículo 4 se sugiere dejar igual, artículo 5 se sugiere dejar igual, artículo 6 se sugiere dejar igual, artículo 7 se sugiere dejar igual, artículo 8 se sugiere dejar igual, artículo 9 se sugiere dejar igual, artículo 10. Frente a este artículo se presenta una modificación aprobada en primer debate en comisión que radica en eliminar del encabezado la expresión redundante décimo después del número 10 para que quede artículo 10, carácter excepcional, temporal y restrictivo de la medida. El contenido restante se sugiere dejar igual, artículo 11 se sugiere dejar igual, artículo 12 se sugiere dejar igual, artículo 13 se sugiere dejar igual. Sexto, proposición. En conclusión, el proyecto de acuerdo cumple los requisitos de forma y cuenta con fundamento constitucional, legal, técnico y fiscal para continuar su trámite. La medida conserva íntegramente el capital de las obligaciones, tiene alcance temporal y restrictivo, establece condiciones para acceder al beneficio y se sustenta en el análisis de impacto fiscal favorable. En mérito de lo expuesto, el suscrito concejal ponente rinde ponencia positiva y propone a la plenaria aprobar en segundo debate el proyecto de acuerdo número 37 del 14 de julio de 2026, tal como fue presentado por el alcalde municipal con la modificación aprobada en comisión. Atentamente, Andrés Felipe Londoño Arango, concejal municipal de San Pedro de los Milagros. Muchas gracias, señor secretario. Tiene nuevamente la palabra el ponente. Gracias, señor presidente. Bueno, compañeros, escucharon atentamente la ponencia. Es claro pues que este proyecto de acuerdo lo que nos está presentando es una propuesta para un alivio, un descuento solamente sobre los intereses de mora. En el proyecto de acuerdo se nos presenta la cartera consolidada total, pero es claro dar claridad que no se trata pues de estos valores, sino que más adelante les vamos explicando, como Diego ya lo hizo, cómo se trata. Se hizo el comparativo pues del cierre del 2024 versus el 2025. Inicialmente se tiene 2024 una cartera de 12.811 millones total consolidada y el 2025 de 13.453 millones, ¿cierto? Esto equivale a la sumatoria del capital y los intereses de cada año. Es importante también mencionar que el interés moratorio representa el 41% del total de la cartera. Esto, para llevar un ejemplo más sencillo, quiere decir que de cada 100 pesos, 41 pesos corresponderían a intereses. También se menciona que en este caso, y para dar claridad, no se trata de una amnistía tributaria ni de un alivio, sino que por lo contrario este beneficio que se está trayendo para que sea aprobado en el Consejo viene condicionado con el pago total del capital adeudado. También nos presentan en el acta confis 3 escenarios de recaudo, del 15%, del 30%, del 45%, ¿cierto? Los saldos de la cartera a saldo capital de 2024 es de 7.416 millones y de 2025 7.844, pero se nos explicó también que dentro de esto no se van a incluir las obligaciones derivadas de las multas de tránsito y las policivas, quedando entonces los ítems de 7.850 millones, que incluye capital e intereses. 4.983 son capital, 2.867 son intereses. Entonces, mirando el escenario moderado, el del 30%, vemos que se puede tener una recuperación interesante de 1.322 millones, como lo mencionaba el secretario. Es una cifra considerable y es una cifra que ayer se mencionaba un tema que era sobre la conservación o la salud financiera del municipio de la categoría en base a los 15.000 salarios mínimos. Sería pues un dinero que ayudaría a la conservación de esta categoría. Adicional pues a lo que ya se nos mencionaba, otro de los beneficios es que la persona puede pagar de una vez o llegar a un acuerdo de pago
de hasta 12 meses, donde puede diferir pues los pagos en este tiempo. Entonces tendría, además del 80% del descuento sobre los intereses de mora, tiene también pues un tema de beneficio en el tiempo de pago. Adicional, es importante también recalcar que pasaríamos a aumentar el ahorro corriente, que se encuentra en estos momentos en 32.344 millones a 33.634. Eso es como lo que se pudo entender y estudiar desde la comisión, lo que nos explicó el secretario el día de hoy, y adicional a esto, pues se nota que también estamos en sintonía con la ordenanza departamental número 10 que se pasó, es del, si no estoy mal, de mayo del 2026, del 8 de mayo del 2026, y cumple con la ley 819 de impacto fiscal. Escuchando esto, entonces, pues ya le doy la palabra a los compañeros para que continúen el debate, señor. Se abre el debate, señor presidente. Muchas gracias, concejal. De acuerdo al ponente, antes de el debate, ¿algún concejal desea la palabra? Concejal Carlos tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Entonces ya estamos en segundo debate. Ya abrimos el debate. Listo. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos los corporados, al secretario de Hacienda, a las personas que nos acompañan en las barras y a quienes nos están viendo a través de los medios de comunicación. Personalmente tengo grandes reparos respecto del proyecto de acuerdo número 37, en virtud de que este proyecto, tanto desde lo que es el aspecto legal como la conveniencia del mismo, pues no procede con base en los argumentos que paso a exponer. Primero que todo, hay que tener presente de que este proyecto de acuerdo encuentra sustento en el decreto legislativo 150 del 2026, del 11 de febrero del 2026, mediante el cual este decreto lo que realizó fue que declaró un estado de emergencia. Y nos dice el decreto, en la parte motiva del mismo, antes, previo a decretar: todas las medidas que se adopten en desarrollo del presente estado de emergencia deberán guardar una relación directa, específica e inmediata con la atención de la calamidad pública descrita, tendrán carácter transitorio y excepcional y se limitarán estrictamente a conjurar la crisis, ya impedir la extensión de sus efectos sin sustituir ni alterar de manera permanente el régimen jurídico ordinarios, y para tal efecto el Gobierno Nacional adoptará las operaciones presupuestales necesarias. Obsérvese que la fundamentación como tal es poder superar la calamidad. Tiene que tener ese sustento. Entonces luego viene el decreto 243 del 2026, que es el decreto reglamentario por medio del cual, valga la redundancia, se reglamenta el decreto legislativo 150. Y que cuando entonces empezamos el estudio de la parte emotiva del proyecto de acuerdo 37 y del concepto jurídico que nos da el asesor del Consejo, el doctor Alonso Arroyave, observamos de que su fundamentación se basa en el artículo 5º y 6º del decreto reglamentario, pero esto es una interpretación cercenada, es decir, hay una indebida hermenéutica jurídica al momento de la aplicación del articulado, pues toman los dos artículos como si fueran islotes dentro del cuerpo normativo, y de esa manera no funciona el método de interpretación. Hay que entender de que el decreto reglamentario 243 lo que está haciendo es reglamentar un decreto legislativo por medio del cual se declara un estado de emergencia, y tenemos que encontrar entonces cuál es la finalidad que busca
este decreto reglamentario para dar unas facultades temporales y excepcionales que permitan, pues indudablemente, pasar o traspasar ese estado de emergencia en el que nos encontramos. Y entonces resulta curioso que se vayan inmediatamente al artículo 5º y 6º, que es donde habla de la cartera puntualmente, pero se les olvida mencionar el artículo 2º, que nos dice competencia de gobernadores y alcaldes en materia presupuestal. Durante la vigencia 2026, los gobernadores y alcaldes de las entidades territoriales afectadas, ojo, los gobernadores y alcaldes de las entidades territoriales afectadas por la emergencia económica, social y ecológica declarada mediante el decreto 150 del 11 de febrero del 2026, de conformidad con el artículo 83 y 84 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, pueden realizar las adiciones, modificaciones, traslados y demás operaciones presupuestales a que haya lugar, únicamente para efectos de atender la ejecución de los recursos que, en el marco de sus competencias, sean necesarios para atender la emergencia decretada. Y entonces viene un sustento, entre comillas, jurídico, que nos dice que porque incluyeron a la gobernación o incluyeron al departamento de Antioquia, entonces de ipso facto opera de que el municipio de San Pedro de los Milagros esté cobijado o que pueda estar cobijado bajo la misma normatividad. Ahora lo anterior, entonces es necesario estudiar y mirar, que eso fue lo que debieron de haber hecho, tanto en comisión como el Ejecutivo al momento de pasar el proyecto de acuerdo, mirar cuál fue la parte emotiva del proyecto de ordenanza número 7, del 6 de abril del 2026, que posteriormente terminó siendo la ordenanza 10. Y entonces encontramos, cuando miramos y analizamos cuál fue el sustento jurídico y cuál fue el sustento de conveniencia por parte de la gobernación de Antioquia, encontramos de que dijeron de que era conveniente primero, por un tema de salud, porque en este momento encontramos que la gobernación de Antioquia tiene un problema con la red hospitalaria, en donde más de 3 millones de afiliados en el territorio antioqueño se están viendo afectados, y lo documentan. Y luego vinieron y nos dijeron, también tenemos que adoptar ese decreto por un tema de seguridad, y desarrolla todo lo concerniente a la seguridad y por qué es importante la adopción del decreto. Y luego, más importante aún, que es donde encuentra sustento normativo y coherente con el decreto legislativo 150 y con el decreto 243 del 2026, la emergencia climática, en donde la gobernación de Antioquia, el pasado 6 de febrero del 2026, mediante decreto 2026-0700460, declaró la calamidad pública. Ojo, la gobernación de Antioquia primero declaró la calamidad pública. ¿Y sabe dónde declaró la calamidad pública? En las subregiones como el Urabá, Bajo Cauca y el suroeste, hasta donde se nos encontramos en el norte antioqueño. Y hizo un análisis y una motivación, no lo que nos entregaron a nosotros. A nosotros, cuando viene y nos entrega el Ejecutivo la exposición de motivos, se limita en la justificación como medida seccional a decir de que se basa en la ordenanza número 10. Y coloca el título de la ordenanza como si eso fuera suficiente. Y dice que también se basa en el decreto legislativo 150, como si eso fuera suficiente. Y menciona el artículo 5º y 6º, como si eso fuera suficiente. ¿Dónde está la motivación del proyecto de acuerdo para decir que nosotros estamos aplicando una medida de carácter excepcional con relación directa al estado de emergencia? ¿Y en qué lo vamos a invertir? ¿A dónde van esos recursos? Porque no es recaudar por recaudar, porque eso es lo que está diciendo el secretario.
es que acá vamos a generar una excepción o una amnistía, porque si es una amnistía, ya les voy a explicar por qué si es una amnistía, y no en palabras mías, en palabras de Alonso, porque acá tengo el concepto donde negó un proyecto de acuerdo o mandó un concepto desfavorable, porque condonar intereses moratorios sí es una verdadera amnistía, en palabras de él. Y entonces, hoy vamos a aplicar esa medida seccional, pero nosotros, ¿cuál es el estado de emergencia que tenemos hoy en San Pedro de los Milagros? ¿Dónde está declarado? ¿Dónde está decretado? O por lo menos enunciado en el proyecto de acuerdo. No existe. Hay lo que se llama en derecho una falsa motivación que indudablemente va a conllevar a que esto no supere un control de legalidad posterior. Entonces, sendas dudas nos genera el hecho de que hoy nos esté diciendo el abogado del Consejo Municipal que sí es posible, y cuando miramos un análisis para el municipio de Santo Domingo, concepto que está por él debidamente suscrito, nos dice a nosotros que no es posible. Y paso a leer algunos apartes que considero que son importantes. Qué pena, presidente, requiero un poco más de tiempo, y teniendo en cuenta que estamos en discusión del segundo debate, según el artículo 109, no hay un limitante para la exposición y debate como tal. Entonces, encontramos de que dice lo siguiente. A partir de lo anterior, luego de que hace un reconteo normativo y jurisprudencial del por qué no es posible adoptar ese tipo de proyectos, dice: a partir de lo anterior se desprende que no es posible implementar amnistías por situaciones genéricas, como por ejemplo el no pago de impuestos de forma oportuna, incentivar y motivar a los contribuyentes mediante estímulos a cancelar las deudas pendientes con el fisco municipal, como en este caso, teniendo en cuenta que su viabilidad es excepcional. Ahora, en el caso en concreto, la condonación parcial de intereses moratorios constituye una amnistía. Ojo, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el concepto del doctor Alonso. Ahora, repito, en el caso concreto, la condonación parcial de intereses moratorios constituye una amnistía, en la medida que, si bien no afecta el impuesto como tal, si realiza una ostensible disminución en los intereses moratorios causados, así como de las sanciones, luego de haberse concretado el impuesto en cabeza del contribuyente, lo cual de manera indefectible implica atenuar las consecuencias adversas del cumplimiento. ¿Y sabe qué contenía el proyecto de acuerdo de ese municipio? Les voy a leer los dos primeros artículos. Quienes cancelen la totalidad de la obligación vigente hasta el 30 de septiembre del 2024 tendrán como beneficio el 80% de reducción de los intereses de mora del impuesto predial unificado, impuesto de industria y comercio y sanciones tributarias. Lo mismo que estamos diciendo acá en este momento. Tal cual. Y nos está diciendo que no se puede. Y quienes cancelen la totalidad de la obligación vigente hasta el 27 de diciembre del 2024 tendrán como beneficio el 60% de reducción de los intereses de mora del impuesto predial unificado, impuesto de industria y comercio y sanciones tributarias. Y mire con lo que nos va terminando. Que eso es otra cosa que hay que mirar dentro del proyecto, porque también acá avisora que hay cosas que en este proyecto de acuerdo están, que estuvieron en el otro y que al parecer son extralimitaciones de nuestras funciones. Y dice, tanto que el Consejo Municipal confiere unas atribuciones que no le son propias y que no le corresponden para erradicarlas en la administración municipal, esto es, autorizar a quien tiene la competencia de recaudar para modificar las sanciones que están previstas en el Estatuto Tributario Municipal, e igualmente, si otorgan autorizaciones para que en el término de 12 meses, que lo escucho ahorita, también en este proyecto, quien tiene la función del cobro coactivo en los términos de la Ley 1066 de 2006, suscriba acuerdos de pago, atribución que no le es propia al Consejo Municipal, sino que es natural del funcionario recaudador, y en tal virtud hay una sola limitación de funciones al otorgar autorizaciones, que no tiene la corporación.
Y entonces va a terminar diciendo que en virtud de las anteriores consideraciones, estimo que el proyecto de acuerdo que se me pone en consulta para evaluar la viabilidad jurídica para ser ajustado para el municipio de Santo Domingo y presentar ante el Consejo Municipal en procura de contar con un mecanismo de recaudo de los impuestos, tasas, contribuciones y sanciones tributarias allí previstas, otorgando una amnistía frente a los intereses de mora, no resiste un debate jurídico ante el Tribunal Administrativo de Antioquia en un control de legalidad que llegará a realizar el gobernador del departamento de Antioquia, y avisó que es altamente probable que se declare la invalidez del acuerdo, lo que podría ocasionar eventuales responsabilidades de carácter penal, disciplinario y fiscal para quienes intervengan en el trámite del proyecto de acuerdo, concejales, quienes lo sanciona, alcalde y quien le dé aplicación al mismo, alcalde y secretario de Hacienda. Entonces, hoy sí es viable. Y máximo cuando tenemos una falsa motivación porque este proyecto de acuerdo no está ajustado al precepto de que trata el decreto legislativo 150. Y ojo, yo no sé pedir realmente, con todo el respeto de la comisión, pero cuando yo voy y miro y leo, en la parte emotiva, hay algo que me dice acá, razones y alcances del proyecto. Y dice, se radica ante el Consejo Municipal de San Pedro de los Milagros, Antioquia, el presente proyecto de acuerdo como medida transitoria y temporal para establecer un mecanismo de recaudo al brindar un beneficio no tributario a los contribuyentes morosos de sus impuestos, tasas y contribuciones. Y entonces, ¿dónde queda el principio de congruencia cuando yo voy y leo el título del proyecto de acuerdo y me dice, por medio del cual se establece una disminución temporal frente a sanciones e intereses de obligaciones tributarias y no tributarias, en mora y se dictan otras disposiciones? Si el alcance del proyecto es no tributario, y desde el título ya me está diciendo que es tributario, y empiezo en el acuerdo, en el título primero, obligaciones tributarias. ¿Dónde queda el principio de congruencia? No guarda relación. La parte emotiva no tiene nada que ver con lo que se está acordando. Y acá no es que estemos en contra del beneficio a los contribuyentes, pero es que son las formas. Y ya cogió el Ejecutivo la costumbre de que todo lo que pasa lo pasa mal hecho, lo pasa a medias, lo pasa sin estudio. Copia y pega lo de otros municipios, sin entender la realidad de nuestro municipio. ¿Dónde estuvo el estudio que se hizo? ¿Dónde está el análisis jurídico? No lo soporta. Entonces, decir hoy de que San Pedro se puede acoger a una medida de carácter excepcional, porque es una medida de carácter excepcional, porque nuestro municipio está en emergencia, está en un estado de emergencia, pues realmente no tiene soporte dentro de lo que se le pasó al Consejo Municipal. O por lo menos si quisiera yo que alguno de los corporados me mostrara en la exposición de motivos donde dice cuál es el estado de emergencia que está pasando en el municipio de San Pedro de los Milagros, para decir que es probable, que es posible aplicar una medida de carácter excepcional como es la condonación de intereses, rompiendo con esto el equilibrio tributario. ¿Dónde está la motivación? ¿Dónde está la congruencia? Como les dije, el alcance es no tributario y entrando nos están diciendo que es tributario. No soporta un análisis jurídico ni de conveniencia. En ese orden de ideas y teniendo en cuenta que el mismo abogado de la corporación en otros municipios hasta advirtió las consecuencias de carácter penal, disciplinario y fiscal en que se podría incurrir, porque como bien lo dijo ahorita, son medidas de carácter excepcional. ¿Cuál es la excepcionalidad hoy en San Pedro de los Milagros? Había que motivarla, había que explicarla. No se hizo, es muy probable, ni que soporte el control posterior de validez, de legalidad, ni soporte el control de conveniencia. Entonces, le solicito a la plenaria
se niegue el proyecto de acuerdo por inconveniencia y porque no está ajustado a la normatividad vigente hoy. Esto es el decreto 150 del 2026 y el decreto 243 del 2026, pues la ordenanza, si bien es cierto, nos puede servir como un referente. La gobernación de Antioquia hizo lo propio en la parte emotiva del mismo, y era explicar las necesidades que vivía el departamento, en las cuales en la declaratoria de calamidad no se incluyó el norte antioqueño. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor concejal. Concejal Márquez, la palabra. Concejal Guillermo tiene la palabra. Bueno, buenos días para todos, para el secretario de Hacienda, para la gente que nos está en las barras, para los compañeros, la comunidad que nos ve y nos escucha por los medios de comunicación. A ver, el proyecto de acuerdo como tal en este momento, si nosotros nos vamos a legalidad, pues el concejal Carlos, él tiene una percepción, el asesor jurídico del Consejo tiene otra totalmente diferente, ¿cierto? Sabemos que si ese proyecto de acuerdo no pasa, no va a pasar de la jurídica, de la gobernación de Antioquia. Pero vámonos a una parte muy importante de un proyecto de acuerdo. El proyecto de acuerdo como tal en este momento es por conveniencia, diría yo. Los proyectos se niegan o se aprueban por legalidad o conveniencia. Para mí, en mi concepto personal y mi concepto de la gente que ha hablado de este proyecto de acuerdo, es beneficioso. ¿Por qué? Porque sabemos que el municipio como tal se va a beneficiar de recuperar una cartera que tiene perdida hace mucho tiempo, ¿cierto? Otra de las cosas que yo miro en ese beneficio es que mi comunidad, las personas que están atrasadas, porque uno se atrasa de diferentes maneras, puede ser porque tuvo una racha mala, porque tuvo alguna cosa, y si a uno le bajan ese porcentaje en el impuesto, puede mirar uno la forma de que en verdad puede subsanar esos impuestos con el municipio, esas cosas que tiene. Entonces, para mí en este proyecto de acuerdo como tal, mi voto es positivo a la ponencia del concejal Andrés Londoño. Muchas gracias, concejal. Concejal Márquez, la palabra. Concejal Luis Quintero tiene la palabra. Muchas gracias, un saludo muy especial para todos. Escuchando aquí las partes y analizando bien tanto del asesor jurídico como el compañero Carlos, que también es abogado, veo una diferencia muy grande entre las dos partes, porque hay cosas muy claras y de pronto nosotros no vamos a estar pecando de pronto por hacer cosas que no nos atribuyen a nosotros. Esta motivación de recuperar la cartera, hay otras formas, no en esta forma. Me parece a mí que, pues en mi concepto, es bastante comprometedora para nosotros como concejales, porque lo dice muy claro, lo cogido a lo del departamento, que es una emergencia que era el departamento. O sea, si aquí tuviéramos una emergencia a nivel municipal, debía haberse expuesto claramente que es por una emergencia. Nos cogíamos a una emergencia, ya nosotros sabíamos qué es la emergencia que tenemos. Inclusive, esperando un poquito, la emergencia la podemos tener en estos días más adelante, si sigue esto del fenómeno del niño. Y esa sí va a ser una emergencia, y ahí sí vamos a tener que ayudarle a la gente en lo que corresponde a nuestro municipio. Pero a mí me quedan mucho las dudas. Yo personalmente, también como expresan los concejales, cada uno en su modo de pensar, y a mí me quedan las dudas también ya, porque es algo que no está muy claro. Entonces yo en este momento también, como dijo el compañero Carlos y el compañero Guillermo, cada cual expresando su
su modo de pensar, yo no voy a dar el voto positivo para este proyecto de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Concejal más desea la palabra. Concejala Lina tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en la comisión estuvimos estudiando, estuvimos mirando y se pidió el concepto jurídico del doctor Alonso. El mismo Luis Quintero, concejal, fue el que lo solicitó y él mandó el concepto. Yo pienso, pues nosotros no somos abogados, es verdad, ¿cierto? Este proyecto de acuerdo le da un alivio a los sanpedeños, el 80% de descuento en los intereses de la deuda que se tiene. Además que se le va a dar un acuerdo de pago hasta por 12 meses, si obviamente se paga y no se daña, pues como, si no se deja pagar durante los 12 meses. Entonces yo digo que es un alivio que se puede pensar para todos los sanpedeños que deben y que se pueden poner al día. Yo doy mi voto positivo para este proyecto. Muchas gracias, concejal. Concejal más desea la palabra. Concejala Mercedes tiene la palabra. Buenos días, honorables, señor secretario y personas que nos ven desde las barras. Mi voto es positivo, porque considero que este proyecto merece respaldo del Consejo Municipal. No estamos aprobando una condonación del impuesto ni una amnistía general, sino una medida temporal orientada, incentiva el pago de obligaciones en mora y fortalece el recaudo del municipio. Señor presidente, yo considero suficiente ilustración. Bueno, de acuerdo entonces a la proposición de la concejala. Presidente, antes de que haga la proposición, no llevamos media hora de debate y mientras no llevemos la media hora y se pueda todavía seguir interviniendo, no se puede someter a la suficiente ilustración. Pero yo creo que ya llevamos el tiempo. Le pido la palabra antes de que lleguemos la media hora. Bueno, tiene la palabra concejal Carlos. Señor presidente, o sea, y que a la comunidad le quede claro, no es que no esté de acuerdo con que se le den alivios tributarios a los contribuyentes, pero realmente nosotros al momento de aprobar acá algún proyecto de acuerdo, en este caso una amnistía, que sí es general, eso es una amnistía general, porque es para todo el mundo, corre contra todos, porque vamos a condonar intereses, aquellas personas, intereses y sanciones, aquellas personas que no pagaron a tiempo. En algún momento se le dijo al secretario, sí, hay que hacer algo, pero no son las formas, y bien lo señaló el concejal Luis Quintero, es que hay formas, y esta no es la forma. Y la forma no es, y por ética, es que por lo menos por ética, hombre, que es lo que le ha faltado a veces a algunas personas de acá, pegarnos de una calamidad, pegarnos de un estado de emergencia, que no nos afectó a nosotros, para venir acá, que lo más importante es recuperar cartera, sin motivar cómo vamos a mitigar, en qué medida y a quiénes vamos a beneficiar con ese recaudo. Porque el proyecto de acuerdo no lo dice, está diciendo que vamos a recuperar cartera por recuperarla, que por una salud económica que debe tener el municipio, pero eso no es el fin del decreto legislativo, ese no fue el fin, ni tampoco la motivación de la ordenanza 10 de la Asamblea Departamental. Eso es lo que hay que entrar a mirar. Para tomar ese tipo de decisiones tenemos que hacer análisis de conveniencia y de legalidad. Y como lo dijo bien el concejal Guillermo, sí, nosotros miramos acá conveniencia, que me demuestre cuál es la conveniencia. No es de que le vamos a dar el alivio tributario a los contribuyentes. ¿Cuál es la conveniencia del proyecto, la luz del decreto legislativo 150? ¿Cómo conversa? ¿Cómo interactúa? De manera directa e inmediata, como se lo leí al inicio de la interpelación, con el decreto. No lo hace, y en ese orden de ideas el proyecto, fuera de que es ilegal, es inconveniente, y vuelvo y se los digo, concejales, rompe con el principio de congruencia,
rompe con el principio de equilibrio tributario. Y adicionalmente, no lo dije yo, lo dijo Alonso en su concepto, se están extralimitando al dar facultades que no les competen, como el hecho de celebrar acuerdos de pago. Que quede en el acta la constancia sobre la salvedad que se está haciendo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Guillermo. Bueno, vuelvo y repito, o sea, es que aquí hay varios abogados, hay diferentes conceptos, diferentes cosas de cada uno de todos los que han participado, ¿cierto? Podemos mirar el concepto del uno, el concepto del otro, pues yo he estado con varios abogados y nunca nadie los pone de acuerdo. Es una cosa como brava en este recinto. Pero bueno, si nos vamos a conveniencia, y hay que explicar qué es la conveniencia para los contribuyentes, estamos hablando de un 80%. Ese 80% para mí es conveniencia. Para mí ese concepto de 80% que me rebajen en una deuda que tengo con un municipio, para mí es conveniencia. Y si mi municipio recauda esa plata que está, mejor dicho, casi que perdida o que la gente no ha tenido con qué pagarla, para mí también es un beneficio. Entonces veo conveniente el proyecto de acuerdo. O sea, son conceptos diferentes de los concejales que vemos acá. Pero como ya se cumple el tiempo, señor presidente, por favor le pido someta suficiente ilustración el proyecto de acuerdo. Muchas gracias, concejal. Bueno, entonces, de acuerdo a la proposición que hace el concejal Guillermo, se somete a votación la suficiente ilustración. Se somete a votación. 9 votos a favor. Bueno, de acuerdo que hay conceptos diferentes, entonces vamos a hacer la votación nominal y pública. Entonces vamos a iniciar con la votación del articulado. Bueno, entonces se somete a votación el articulado. 8 votos a favor. Se somete a votación el encabezado y el título. 8 votos a favor. Se somete a votación para que el proyecto de acuerdo número 37 se convierta en acuerdo municipal. Por favor, llama. Para votarlo nominal público, por favor, llama a la lista, señor secretario. Gonzalo Acevedo Sierra. Apruebo. Lina Andrea Arango Berrío. Apruebo. Honorio de Jesús Berrío Patiño. Positivo. Jonathan Sneider Gutiérrez Berrío. Positivo. Positivo. Andrés Felipe Londoño Arango. Positivo. Mercedes María Montes Mendoza. Positivo. Juan Guillermo Muñoz Pérez. Positivo. Luis Ángel Quintero Gómez. Negativo. Carlos Felipe Restrepo Peña. Negativo. John Jairo Villapuerta. Positivo. Muchas gracias, señor secretario. Entonces, de acuerdo a esto, quedaron 8 votos a favor y 2 en contra. Señor secretario, continúe con el orden del día. Sexto, himno del municipio de San Pedro de los Milagros. Himno que es orgullo, un himno que es flor, te canto mi San Pedro con gozo y con amor. Un himno que es orgullo, un himno que es flor, te canto mi San Pedro con gozo y con amor. Mi San Pedro que engastaron en la frente de los Andes, entre incienso de neblinas y los nimbos de la luz, al que roban soledosos y aromados de misterio los cairenes de tus robles salpicados de avenuz.
con